Entonces, muchachas, muchachos, ¿qué vamos a ver en la primera parte de la clase de hoy? Vamos a ver algo que se llama ruteo. ¿Y para qué nosotros utilizamos el ruteo? ¿Ya? El ruteo es básicamente nosotros ir paso por paso qué valores nos va tomando nuestro algoritmo, y cuando le digo qué valores va tomando, quienes van tomando valores al final son las variables. Entonces, básicamente, ir viendo qué valores van tomando nuestras variables para llegar al resultado final. ¿Por qué nos es útil el ruteo? Porque nosotros no siempre vamos a programar, no vamos a hacer programas, no vamos a crear programas desde cero. No siempre ocurre eso. En ocasiones nosotros lo que hacemos es, puede ser que lleguemos a un trabajo, que ya hay un programa hecho y nos dicen, mira, a este programa que está hecho queremos agregarle nuevas funcionalidades, queremos agregarle nuevas funciones, o este programa que está hecho, hay algo que no está trabajando bien y es necesario que lo arregles, pero eso lo programó otra persona. ¿Ya? Entonces, para nosotros ser capaces de poder agregarle funcionalidades a ese programa, tenemos que entender primero lo que está hecho. ¿Ya? Y es parte de lo que ocurre normalmente en la vida laboral. Entender lo que está hecho y a partir de ahí nosotros agregarle algo nuevo. O entender lo que está hecho y modificar en la práctica, modificar ese código. Entonces, para nosotros entender lo que está hecho, es que aquí vemos algo que se llama ruteo. Y lo que vamos a hacer es ir paso por paso nuestro algoritmo, que es básicamente también, es como lo mismo que hace el software en el cual ustedes programan, es lo mismo que hace, pero, eh, y ustedes no lo ven. Cuando ustedes hacen todo este código, el software va a ir pasando paso por paso, va a ir dándole valores a las variables hasta que llegue al valor final y es el que nos muestra en pantalla. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que hace internamente ese software para llegar a ese valor. ¿Ya? ¿Y cómo empezamos? Si se fijan, aquí les tengo un código, un ejercicio. Después vamos a ver de qué trata ese ejercicio. No, no lo necesitamos aquí, sino el código y vamos a ver cómo funciona. Si se fijan, nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Vemos que aquí tenemos una función, ¿ya? Una función, recuerden que las funciones únicamente van a activarse, por decirlo así, cuando nosotros las llamemos, cuando nosotros las invoquemos, ¿ya? Y tenemos aquí otra parte del código, fíjense que está fuera de la función, se lo voy a dividir, está fuera de la función. ¿Y qué sucede? ¿Qué significa que está fuera? Digamos que este es el programa que va a llamar a esta función. Y si se fijan, aquí nosotros tenemos, yo les puse en el Excel, función mágico y global. ¿Qué significa global? ¿Qué es para nosotros el global? Esto que tenemos acá. Es este código que tenemos aquí abajo, que es básicamente el código que se ejecuta y el que nos va a llamar entonces a la función. Entonces, ¿por dónde es que nosotros debemos empezar? Más allá de que la función se encuentre antes y esto se encuentre después, pues nosotros vamos a comenzar aquí donde tenemos este primer prompt, ¿ya? Donde tenemos este prompt que le va a pedir al usuario. Y eso es lo primero que nosotros vamos a ver en pantalla. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer paso en nuestro ejercicio? Antes de seguir, aquí yo les puse las variables, pero no necesariamente pueden encontrar un ejercicio en que tengan las variables definidas, sino que ustedes tengan que escribir las variables que tienen en su código. Vemos aquí, miren, la función tiene número, que es este valor que tenemos aquí, suma, divisor y resultado, y esas son las variables que tenemos aquí. Pero en otra ocasión quizás ustedes sean los que tengan que definir, determinar cuáles son esas variables que ya tiene el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el primer paso de nuestro algoritmo? Pues ver qué aparece en pantalla. Como ven, esto nosotros lo vamos a ejecutar con un valor. Generalmente le decimos con qué valor vamos a probarlo. En este caso dice aquí probar con 28. Con ese número es el que vamos, es como si el usuario me va a escribir en pantalla, va a escribir ese número 28. Pueden en ocasiones en certámenes, yo les voy a subir este Excel, otro Excel con varios ejercicios donde tiene ejercicios de ruteo de otros certámenes anteriores, para que ustedes se vayan preparando porque ruteo va al certamen, ¿ya? Entonces, para que vean ejercicios que salen en certámenes también. Entonces, a veces en certámenes les piden, escribe su fecha de nacimiento, escribe su root, su rol, para que sean números diferentes para que cada uno haga
una ejecución del algoritmo, pero con valores de entrada diferentes. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a escribir en nuestro algoritmo, en nuestro ruteo? Fíjense que me está diciendo en pantalla un número. Entonces nosotros escribimos aquí en pantalla escribimos lo que dice el prompt y lo que escribe el usuario. Y en este caso, ¿qué escribiría el usuario? 28. Dicho esto, este número 28, este valor 28 que escribimos aquí, nosotros se lo estamos asignando a una variable. ¿No es así? ¿A qué variable le estamos asignando ese número 28? ¿Quién me dice? ¿A la variable número o no? Muy bien. Por tanto, ahora nosotros vamos a la variable número de aquí de global y escribimos 28. Muy bien, porque ese es el valor que toma inicialmente esa variable. Y es la variable número, toma valor 28. Muy bien. Ahora vamos a la segunda línea de código. Recuerden que los algoritmos se ejecutan secuencialmente, es decir, línea a línea. Entonces, si nosotros vamos, ya tuvimos, digamos que esta fue nuestra primera línea, y ahora vamos para la segunda línea. ¿Qué está pasando en esa segunda línea? ¿Quién me dice? ¿Qué está ocurriendo ahí? Por lo que hemos visto. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Eso que yo les marqué ahí, ¿qué es? ¿Se recuerdan? En la clase pasada estuvimos viendo las funciones que devolvían un valor y las funciones que no devolvían valor. Entonces, cuando nosotros creamos una función, el trinket nos crea un bloque nuevo que va a tener el nombre de esa función y los parámetros de entrada de esa función. Si se fijan, aquí tenemos una función mágico que tiene un valor de entrada que es número. Y aquí tenemos que dice mágico with número, que significa que esa es la función mágico que hay que pasarle un valor de entrada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando yo me encuentro con una función, ya yo pienso automáticamente que esa función hace que yo tenga que venir aquí y ejecutar esta función que yo tengo aquí antes de yo seguir para mi línea 3. Yo tengo que venir y ejecutarla. Ahora, para yo venir y ejecutarla, yo le estoy pasando un valor de entrada. Yo le estoy pasando un número, se lo estoy pasando también a esta variable que se llama también número. No son las mismas variables. Aunque tengan el mismo nombre, como se encuentra dentro de una función, es totalmente diferente a esta variable. Pero vamos a ver que tienen el mismo valor. Porque yo le estoy pasando un valor, como que es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy viniendo de esta variable, le estoy diciendo, mira, ese valor pásaselo a esa variable. Y cuando se ejecute esta función, este resultado entonces lo vamos a guardar en esta variable. Por tanto, ¿qué significa? Que esta variable, el resultado global, no va a tomar valores hasta que no se ejecute todo este algoritmo de aquí, toda esta función de aquí. ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es mi segunda variable a tomar valores en este algoritmo? ¿Suma? Antes de suma, antes de suma, tenemos que darle valor a número. Fíjense que aquí en la función mágico está también una variable con un nombre número. Y entonces, ¿qué valor va a tomar esa variable? Pues el valor que yo le pasé en esta función. Entonces, el número va a ser 28. Y fíjense aquí algo. Cada ejecución de mi algoritmo, yo lo escribo en una línea diferente, ¿ya? Fíjense aquí como yo lo voy a escribir en líneas diferentes, lo que lo voy a escribir siempre en la columna que corresponde, pero en líneas diferentes, ¿sí? Es lo que yo estoy haciendo. Por tanto, ya ahora yo estoy en la función, le pasé como valor de entrada el número 20, el número 28. Ahora, ¿qué otra variable? ¿Cuál es la segunda variable en tomar valor? Ahora sí sería la suma, ¿o no? Ahora sí sería la suma. ¿Y qué valor toma suma?
¿Qué valor yo tendría que poner aquí? Sería 28 igual, porque hay que sumar 0. Pero no estamos, el nombre sea suma, todavía no estamos sumando, le estamos asignando un valor inicial. ¿Y qué valor Ah, inicial entonces sería tiene? 0. Muy bien, cero. ¿Cuál es la segunda variable en tomar valor? Divisor Muy bien, ¿y qué valor toma? 1. Muy bien. Y ahora vamos para el ciclo. Y ahora estamos aquí en nuestro ciclo, aquí, repeat, estamos aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, si el divisor, ¿quién es el divisor? ¿Qué valor tiene divisor? 1, es lo que estamos haciendo. Decimos, divisor menor o igual que quién, que el número entre 2. ¿Qué valor sería ese? El número entre 2. 14. Muy bien, sería 14, porque es este valor que tenemos aquí, entre 2 es 14. Entonces nosotros aquí estamos diciendo, el número, el divisor 1 es menor o igual que 14, estamos preguntando, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por tanto, ¿qué pasó? Si es verdadero, si esto es verdadero, si esto es true, ¿qué pasó? Que va a entrar en el ciclo. Ahora, yo estoy, ¿dónde? A ver, escribir. Ahora, ¿dónde yo estoy? Aquí en este if, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Ahora que yo voy a preguntar. Vamos a ver cómo preguntamos aquí. ¿Qué significa reminder? ¿Se acuerdan? Está en una de las PPT que les he subido que dice otras cosas que debemos saber de Trinket, otros bloques. ¿Saben lo que significa reminder? Yo no. Ya. El reminder significa el resto de una división. Entonces, básicamente nos está diciendo, está preguntando por el resto del número entre el divisor. ¿Cuál es el resto de 28 entre 1? ¿Saben lo que es el resto de una división? Sí, ¿Recuerdan? sería 0, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden, vamos a recordar, yo les voy a mostrar porque no sé cómo hacen las divisiones acá. 28 entre, vamos a poner entre 3, por ejemplo. ¿Ya? Esto es el divisor, no, esto es el dividendo, este es el dividendo, este es el divisor, dividendo, divisor, el valor que yo tenga aquí, que es el cociente, que es el resultado, y lo que yo tenga por acá es el resto. Vamos a ver, 28 entre 3. ¿Cuánto me da esto? Decimos 9, ¿cierto? 27, nos sobra 1. Si nosotros queremos seguir dividiendo, si nosotros queremos aquí seguir dividiendo, tenemos que poner aquí una coma, ¿ya? Y aquí agregar un 0, pero ahora esto no nos interesa. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro resto? Este valor de aquí, es decir, que es el resto de la división justo antes de nosotros escribir la coma para seguir dividiendo. Ese es el resto de nuestra, es el resto de nuestra división. Por tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que si el número 28 entre 1, el resto es 0. Me está preguntando. ¿Cómo ustedes responden esa pregunta? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Muy bien, eso es verdadero. Y si es verdadero, ¿qué significa? Que va a entrar en el if, ¿ya? Si es verdadero, entra en el if. Y si entra en el if, ¿qué variable cambia de valor? ¿Qué variable está dentro del if que nos va a cambiar de valor? ¿Qué variable es esta? La suma Muy bien, la suma. ¿Y qué valor toma suma ahora? ¿Qué nos está diciendo? Que suma, que sería la suma más el divisor.
Muy bien, es básicamente como si yo dijera aquí, esto va a ser igual a este valor de suma más el divisor. ¿Ven? Y ese valor además se lo agrego a la suma. Es decir, voy a actualizar el valor de suma. Aquí teníamos que suma era 0, por eso recuerden que yo les digo, las variables, cuando nosotros sumamos, acumulamos, estamos cambiándole el valor, estamos actualizando su valor. Entonces, aquí era 0 y aquí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? El valor de ella misma más el valor del divisor. ¿Pero a dónde yo lo voy a agregar? A su misma variable, ¿ya? Fíjense cómo tenemos a 0 aquí y 1 aquí. Entonces seguimos. Salimos del if y se fijan que fuera del if está el divisor. Y por tanto, el divisor también va a cambiar de valor. ¿Ya? Está todavía dentro de nuestro ciclo. ¿Y qué valor va a tomar ahora divisor? 2. Muy bien. Va a tomar 2 porque es como si yo dijera, esto es igual a esto más 1. Aquí yo le sumo siempre 1. Entonces, va a tomar valor 2. El valor que yo tenía más un nuevo valor. Y si se fijan, todo eso está dentro de un ciclo while. Salimos de aquí y tenemos que venir de nuevo a nuestro ciclo while. ¿Y qué pasó ahora? Que ahora divisor tiene valor 2. Ahora nosotros preguntamos, ¿2 es menor o igual que 14? ¿Qué me responden? Verdadero. Verdadero. Entonces entramos en nuestro ciclo y ahora ¿qué tenemos que preguntar? 28 entre 2, el resto es 0. ¿Qué pasó ahí? ¿El resto es 0? Yo digo que sí, igual. Y es sí, porque cuando dividimos 28 entre 2 nos da 14 y es un número, digamos que sin coma y ahí ya sabemos de antemano que el resto es 0. Por tanto, si eso ocurre, ¿qué valor toma suma ahora? ¿Qué valor nos toma la 3. suma? Muy bien. ¿Por qué nos toma 3? Porque estamos sumando este valor que tenemos aquí más este que tenemos aquí. Fíjense cómo estamos sumando estos dos valores que tenemos aquí y obtenemos el 3. Y después seguimos, fíjense como siempre yo escribo en líneas diferentes, ¿sí? Y ahora, ¿qué valor nos toma divisor? Que siempre nos va a cambiar de valor en cada una de las ejecuciones del ciclo, porque además es que nos facilita a nosotros que ese ciclo se vaya moviendo hasta que eventualmente sea mayor de 14, se va a estar moviendo ese ciclo. Entonces, ¿qué valor toma ahora nuestro divisor? 3 también. Muy bien, va a tomar 3. Y volvemos a nuestro ciclo. Ahora, ¿qué tenemos que decir? El divisor ahora es 3. ¿Es menor o igual que 14? Sí, es menor o igual que 14. Ahora yo digo 28 entre 3. El resto es 0. No, falso. Falso. Entonces, si es falso, entro en el if Según yo no. y no hay que entrar en el if. Entonces, suma permanece tal cual está con su valor 3. ¿Y qué valor toma divisor? ¿Qué valor tendríamos ahora en divisor? El 1, ¿Por qué? o sea, el resto sería 1. No, pero ya nosotros no entramos en el if, entonces esto no es un else, sino que el divisor siempre está funcionando cuando tú sales del if. Ah, ya. 4. 4, muy bien. Fíjense que aquí no tenemos else, por tanto, si el número, si el if no es verdadero, simplemente no hace nada, ni una cosa ni la otra, simplemente no hace nada. Simplemente no entró y sigo para mi siguiente línea. ¿Entendieron ahí, Eric? ¿Entendiste? Sí. ¿Ya? El resto, muchachas, muchachos, ¿van conmigo? Profe, ¿Hasta aquí? ¿Sí? no entiendo, porque como el divisor más 1 está dentro del repeat, no entiendo ¿Sí? por qué se repite, o sea, Ya, por qué entra. ya, es que estamos dentro del ciclo. Todo esto que estamos haciendo aquí se repite porque estamos dentro de un ciclo que se está ejecutando mientras que este divisor de aquí, mientras que este número sea menor que este otro número. Entonces, todo esto que tenemos aquí se va a estar repitiendo hasta que yo no logre que este divisor sea mayor de 14.
Ah, sí, sí, sorry, es que se me... Ya, sí, sí, ¿Ya entendí, entendieron ahí? gracias. Porque es que que nuestro ciclo se está repitiendo porque tenemos esa condición. ¿Hasta aquí van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el divisor es 4. Ahora preguntamos, 4 menor o igual que 14. Esto también es verdadero. Entramos al ciclo y ahora tenemos que preguntar, 28 entre 4, ¿el resto es 0? Verdadero. Es verdadero. Entonces, si es verdadero, ¿qué significa? Que suma va a cambiar de valor. ¿Y ahora qué valor tendría suma? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Esto va a ser eternamente así? ¿O en algún momento va a parar? Porque no Nuestro entiendo en qué ciclo, momento para. ¿Sí? ¿cuál es la condición de parada de nuestro ciclo? Ah, ya, 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 El ya, ya, divisor, ya. mientras que el divisor sea menor de 14. Por tanto, cuando ese divisor llega a 15, se va a detener el ciclo. Ok, eso ¿Ya? es. Entonces, ¿qué valor va a Ahí tomar la aquí? suma sería 7. Muy bien, la suma es 7. Y seguimos. ¿Y qué valor tiene el divisor? 11, ¿o ¿Por no? qué? Recuérdense Sería aquí, 5. muy bien, el divisor es 5. Recuerden que el divisor solo aumenta en 1. Recuerden aquí que es divisor más 1. Miren aquí el, eh, perdí, para anotar, miren aquí tenemos el divisor, mírenlo aquí, siempre va a aumentar en 1, ¿ya? Entonces, él aumenta de 1 en 1. Es el, básicamente, el que nos está contando el ciclo. ¿Ya? Esto nos ayuda también a nosotros entender ese ciclo. Y ahora salimos de aquí, volvemos a entrar en nuestro repeat, ¿cierto? Volvemos a entrar en nuestro repeat, ¿ya? ¿Y qué valor? Profe, una consulta. ¿Cómo? No sé si estoy bien, pero la suma siempre va a aumentar en el número que nosotros vayamos del divisor. O sea, si nosotros vamos en Es, el número 9, la suma aumenta en 9. ya, si vamos en el 9, la suma va a aumentar exactamente el valor que tenía más 9, en caso de que sea, en caso de que cumpla la condición del if. Que sea verdadero. Exactamente, en caso de que ese resto sea 0. Ay, gracias. ¿Ya? Entonces, miren aquí, ahora vamos para el 5. Miren cómo yo les voy poniendo aquí cada uno de los pasos. 5 menor es, porque estamos repitiendo lo mismo, pero es importante porque así vamos a ir entendiendo al final cómo funciona. El resto es menor o igual que 14. Sí, verdadero. Entramos en nuestro ciclo y ahora preguntamos, 28 entre 5. ¿El resto es 0? Falso. Falso, muy bien, entonces por tanto no entra en el if y quien aumenta aquí, miren, es el divisor. Ahora el divisor es 6, venimos de nuevo y decimos 6 menor o igual que 14, y estamos preguntando, esto es verdadero, y ahora decimos 28 entre 6, el resto es 0, ¿qué me dicen? Falso. 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 Muy bien, falso. Por tanto, tampoco entro en el if y voy directo al divisor. Fíjense como ya vamos ahora más rápido. Y ahora es 7 el divisor porque vamos siempre aumentando de 1 en 1. Es decir, el número que tenía anteriormente más 1. Ahora decimos el divisor 7 es menor o igual que 14. Sí, verdadero. Por tanto, si es verdadero, preguntamos y decimos 28 entre 7. El resto es 0. Verdadero. 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 Entonces ahora nos aumenta suma. ¿Y a qué valor nos aumenta suma? ¿Ahora qué valor tiene suma? 14. Muy bien, Ignacia, muy bien. 14 porque estamos sumando el valor que teníamos anteriormente más el nuevo divisor que dio verdadero en ese if. Perfecto, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos, voy a ponérselo aquí al ladito para que vayan viendo. ¿Qué decimos ahora? Y aumentamos, por supuesto, el divisor en 8. Y ahora venimos aquí y decimos
28 entre 8. Disculpe. 8 es menor o igual que 14. Eso es verdadero. Y decimos 28 entre 8. El resto es 0. Falso. Falso. Entonces, falso. No entramos en el if. Y quien nos aumenta nada más de valor es divisor, que ahora va a ser 9. Y ese mismo divisor, fíjense que este 9 es el que yo voy a usar aquí ahora. Y digo 9 menor o igual que 14. ¿Y vieron qué es lo importante aquí? Que este divisor es el que nos va aumentando y el que nos va a permitir que en algún momento nuestro ciclo se detenga. ¿Ya? Entonces yo digo 9 menor o igual que 14, verdadero. Por tanto, entramos en el ciclo y decimos 28 entre 9, el resto es 0. ¿Qué pasó aquí? Falso. Falso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ahora nuestro divisor va a aumentar en 10. Venimos y decimos ahora a ese divisor que acabamos de encontrar. Divisor es menor o igual que 14, verdadero. ¿Y qué decimos? 28 entre 10, el resto es 0. Falso. Falso. Por tanto, ¿quién nos aumenta? 11, nos aumenta el divisor. Venimos aquí y decimos 11 menor o igual que 14. Sí, sigue siendo menor. Decimos 28 entre 11. El resto, no sé por qué pongo siempre la T, el resto es 0. Falso. Esto también es falso. Por tanto, no entramos en el if, sino que vamos directo al divisor. Aquí es 12. Venimos ahora y decimos 12 menor o igual que 14. True. El if, preguntamos 28 entre 12, el resto es 0. No. Por tanto, no entramos en el if, pero sí nos aumenta, fíjense, el divisor porque está fuera del if. Decimos 13 menor o igual que 14. Sí, es verdadero. Decimos 28 entre 13, el resto es 0. No, falso. Por tanto, si es falso, no entramos en el if, aumentamos, llegamos al 14, pero fíjense que aquí tenemos que decir 14 es menor o igual que 14. Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque es un igual. Entonces aquí decimos 28 entre 14, el resto es 0. Verdadero. Verdadero. Entonces aquí, ¿qué valor? Miren ahora, cuando nos vuelva a tomar suma otro valor, ¿qué valor tiene suma? 28. Muy bien, 28. Pero tenemos que aumentar, no hemos terminado, tenemos que aumentar nuestro divisor, que es 15. Y ahora venimos aquí y decimos 15 menor o igual que 14. Falso. 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 Y aquí termina nuestro ciclo. ¿Ya? Se acabó nuestro ciclo. ¿Qué es lo que hizo? Se acabó nuestro ciclo, pero no se ha terminado nuestro algoritmo. Fíjense cómo aquí terminó nuestro ciclo es esto, y ahora viene esta línea de código, y hay un if. ¿Y qué me está diciendo el if? Suma es igual a número, es decir, este valor que yo tengo aquí, es igual a ¿quién? A este valor que yo tengo aquí. Fíjense, esos valores son iguales. No lo dibujo. Este valor es igual a este. Me están diciendo, miren aquí, suma es igual a número. Me están preguntando, este valor, que es el valor inicial, ¿es igual a este valor que me dio la variable suma? Sí. Son iguales. Entonces, si son iguales, entro en esta condición del if que tenemos acá. Entro en esta condición del if, miren, entro en este de aquí. Y me está diciendo entonces que el resultado toma un valor. ¿Qué valor está tomando el resultado? ¿28? ¿O no? Vamos, no, mira a ver qué nos está diciendo aquí el resultado. Ah, el número es mágico. Muy bien. Aquí el número, entonces la variable resultado toma un texto, y como es un texto debemos escribirlo entre comillas porque ese es el valor de las variables.
Recuerden, cuando las variables numéricas se escriben número, pero cuando es un texto lo escribimos entre comillas. Entonces nosotros escribimos el número es mágico. Y de aquí nos vamos, que es lo otro siguiente que hace nuestro algoritmo, pues fíjense, miren aquí cómo la variable, cómo la función retorna un resultado. Ahora, este resultado, ¿hacia dónde va? Este resultado, ¿dónde lo guardamos? En global. Muy bien, lo guardamos en resultado global, porque básicamente lo que nosotros hicimos fue, cuando llegamos a esta línea de código que vendría siendo nuestra línea número 2, cuando nosotros llegamos ahí, tuvimos que ir hasta aquí y pasarle ese valor a la variable. Y luego cuando terminamos todo nuestro algoritmo, pues vinimos de resultado y ahora guardamos ese valor que nos dio, ese resultado que nos dio en esa variable. Por tanto, ahora nosotros decimos que nuestra variable resultado global, mírenla aquí que está vacía, tenemos que escribir aquí debajo, que vamos a escribir en el lugar que le corresponde, aquí debajito, escribimos el número es mágico, porque es el valor que ella tomó. Y ahora vamos para la siguiente línea de código, que es esta última de aquí. Esta última que tenemos aquí. ¿Y qué me hace esta línea de código? ¿Qué me está haciendo esa última línea de código? Ese print, ¿qué nos hace? ¿Lo escribe? Muy bien, lo escribe en pantalla. Y si nosotros nos guiamos, aquí tenemos algo que dice pantalla, donde habíamos escrito el número, y por tanto ahora que tenemos que decir, el número es mágico. Y noten cómo aquí yo escribo el número es mágico sin comillas, porque eso es lo que nosotros vemos en pantalla, y en pantalla nosotros no vemos las comillas, ¿ya? Sino que vemos el resultado final. Entonces, vemos cómo aquí nosotros escribimos, ¿qué valor escribimos? El que tenemos en la variable resultado global. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿Cuándo sería el caso de que no es mágico? Ya, ¿cuándo no es mágico? Muy bien. Este es un ejercicio que para saber cuándo un número es mágico. ¿Y cuándo sabemos cuándo un número es mágico? Cuando la suma de sus divisores sean igual al número, que fue lo que obtuvimos aquí. El número es 28 y la suma, básicamente, ¿qué es esto? Los divisores del número. Estos van a ser los divisores de ese número. Era el 1, era el 2, era el 4, el 7 y el 14, ¿no? El 7, sí. Era aquí los que nos dio true. ¿Cuáles fueron? Aquí tenemos un divisor, es decir, el 1. Aquí tenemos otro divisor. Aquí tenemos otro divisor. Y aquí tenemos otro divisor que es el 7. Y por aquí tenemos otro divisor que es el 14. Entonces, un número es mágico cuando la suma de sus divisores, es decir, aquí el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14, obtenemos el número. Cuando no es mágico, cuando la suma de sus divisores es distinto al número. Hay muchos más números no mágicos que mágicos, ¿ya? Entonces, les puse un ejemplo con 28 para llegar a el número era mágico, pero por ejemplo, si probábamos con 26, el número no es mágico, ¿ya? Ustedes pueden hacer ese algoritmo y pueden probarlo. Pueden ahora correrlo con otros números para que lo corran ustedes solos y vean el resultado que les da. Hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda?